Muy buenos días, comenzamos este viernes hablándoles de la protesta que hay convocada para este próximo domingo 20 de marzo en Madrid. Las organizaciones agrarias, el sector de la cacería, también otros sectores dentro del mundo agrario, como por ejemplo los regantes, los cazadores, el sector taurino, están convocados en Madrid en esa manifestación para reivindicar un mayor apoyo y una mayor ayuda para el campo español. Atrás quedaron esos gestos de apoyo durante el confinamiento por la labor que hacían nuestros agricultores y teniendo en cuenta la subida de precios, la inflación, cómo está afectando también la política agraria común, las consecuencias también del conflicto en Ucrania, la sequía, pues todo esto viene a sumar un cúmulo de reivindicaciones que aglutinan las organizaciones agrarias. Hablaremos en unos instantes con el presidente de Asaja Cádiz, con Pedro Gallardo. Y hablando del sector agroalimentario, saben ustedes que desde este pasado jueves, desde ayer y hasta el próximo domingo, en las instalaciones del Instituto Ferial de Cádiz, en Ifeca, se está celebrando la primera feria gastronómica de la provincia de Cádiz. Cádiz bien me sabe. Nosotros estuvimos en la inauguración y les vamos a ofrecer, bueno, pues el contenido, lo que podemos encontrar en este espacio hasta el próximo domingo. Continúa la labor de las diferentes ONGs que forman parte de esa red que está colaborando con el Ayuntamiento para la protección internacional de los ciudadanos ucranianos que están llegando estos días a nuestra ciudad. Hemos hablado con Cruz Roja, también con Cáritas, con ACCEM o con CEAI, y en esta ocasión hoy vamos a hablar con Tarsis Betel, que es otra de las ONGs que tienen programas de protección internacional. De hecho, hay miembros de la ONG de Jerez que están en la frontera con Polonia y vamos a conocer un poco cómo podemos colaborar con ellos. Y han pasado ya varios días desde que finalizara esta última edición del Festival de Jerez, pero nosotros queremos hacer balance, profundizar en ese balance que ya dieron a conocer por parte del Ayuntamiento, de la propia dirección del Festival de Jerez. Así que estará con nosotros Isamay Benavente, directora del Teatro Villa Marta y directora del Festival de Jerez. En esta edición han participado más de 16.000 espectadores, se ha incrementado la ocupación en un 75% con respecto a la edición del año pasado. Profundizaremos, como digo, en los datos y en estas cifras con su directora. Y a partir de las 11:30 les vamos a ofrecer en directo un acto que va a tener lugar en el Salón Noble del Ayuntamiento de Jerez. Se va a presentar las jornadas de convivencia de las escuelas sociodeportivas de la Fundación del Real Madrid en Andalucía. Estará como embajador del Real Madrid Álvaro Arbeloa. También participará la delegada de Andalucía y Ceuta de la Fundación La Caixa, Miriam Mateo, y la alcaldesa de Jerez. Como digo, un acto que vamos a ofrecerles en directo a partir de las 11:30 de la mañana. Y ya entramos en materia y vamos a hablar de esa gran manifestación, protesta que va a tener lugar por las calles de la capital española este próximo domingo. De hecho, va a salir desde el Ministerio de Agricultura en Atocha y finalizará en el Ministerio de Transición Ecológica en San Juan de la Cruz. Están llamados a participar todas las organizaciones agrarias, otros sectores también del ámbito rural, del ámbito de la agricultura, y se hace un llamamiento a la participación y el apoyo de todos los ciudadanos, porque como dicen las organizaciones agrarias, el campo es un tema de todos. Y para hablarnos de estos detalles, de lo que se reivindica y cómo se está organizando esta protesta, ya nos acompaña Pedro Gallardo, que es el presidente de Asaja Cádiz. Pedro, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Ana, y encantado de estar en tu programa, como siempre. Bueno, para este fin de semana, la logística de todas las organizaciones agrarias, entre ellas Asaja, se ha puesto en marcha para ocupar prácticamente el centro de Madrid, todo el sector, no solamente el de las organizaciones agrarias, sino también, por ejemplo, el taurino, el de los cazadores o el de los regantes. Os habéis unido en una convocatoria para reivindicar, bueno, pues, un mejor apoyo al sector, ¿no? Efectivamente, Ana, esta manifestación, que puede que no sea el último acto que tengamos que hacer, porque estamos en permanente reivindicación desde hace ya prácticamente 2 años, que tuvimos que aparcar aquella primera reivindicación del tema de los precios por la pandemia, y esta reivindicación surge un poco por el hartazgo que hay en el sector, de alguna forma, y es que además se está dando la tormenta perfecta de muchísimas cuestiones
donde nos sentimos primero desprotegidos en muchas ocasiones, después tratados como criminales en otras ocasiones y también, por supuesto, indefensos. Entonces, ante todo esto, hemos tenido ya nuestras reivindicaciones provinciales, nuestras reivindicaciones en Andalucía, y todo esto al final confluye en esta macro manifestación en Madrid, donde estaremos todo el mundo rural. Es el mundo rural el que se manifiesta aquí, además de las organizaciones, la actividad cinegética, la actividad taurina, la actividad, pues, incluso pescadores, todo el que quiera el mundo rural también está llamado, pero sobre todo concienciar a la ciudadanía de qué tenemos nosotros, qué nos encontramos en nuestro día a día, en nuestras explotaciones, que como ya te decía anteriormente son muchísimas cuestiones. Podemos hablar de la PAC, podemos hablar de los precios, podemos hablar de los insumos, podemos hablar de los ataques indiscriminados y sin razón además al sector. Entonces, después de todo esto, y cuando uno se encuentra ya indefenso y desprotegido, pues evidentemente nos queda este gran acto, por así decirlo, donde vamos a intentar poner todo lo que podamos por nuestra parte y que nos acompañe la ciudadanía, que es lo más importante también aquí. Ha detallado los motivos por los que se convoca esta manifestación, que son previos a ese cúmulo de factores que está provocando esa tormenta perfecta que ha comentado, porque claro, a esto se suma la huelga de transportes, el conflicto en Ucrania, cómo se ha disparado aún más de lo previsto los precios, los combustibles, la energía. En ese sentido, esta protesta viene, bueno, pues en la fecha justa, ¿no?, en la que se está además ocurriendo y formando otras situaciones, otras realidades que están afectando directamente al sector agrario. Efectivamente, Ana, es que además de todo lo que traíamos arrastrando, además de todo eso, nos encontramos con un año con una inflación tremenda, con unos costes de producción que se han disparado, como bien has comentado, con un conflicto bélico en Ucrania que nos está afectando mucho, sobre todo en el tema de girasol, en el tema del maíz nos va a afectar, y la formulación de los piensos para los ganaderos, porque España es un país que necesita mucho de las importaciones procedentes de Ucrania en cuanto a maíz y a girasol, y entonces eso está encareciendo ya estos insumos. Además, acompañado con un año que venía mal, porque arrancó mal este año y hemos tenido un invierno muy escaso de agua. Claro, eso es otro factor que no he nombrado, la sequía. La sequía, falta de lluvia. Es que hemos estado prácticamente 2 meses aquí en la provincia de Cádiz sin precipitaciones y con un viento de levante que es un azote y además unas temperaturas moderadamente altas para ser invierno. Todo esto que no contamos incluso con ello cuando empezamos a convocar esta manifestación, ya en los meses de octubre, noviembre, pues al final es que no nos queda más salida con todo lo que tenemos ya, que decir, el campo basta ya, el campo ya necesita apoyo, el campo necesita que se le escuche, el campo hoy más que nunca necesita producir y producir, aparcar esta política agraria comunitaria, esta política que se está haciendo muy medioambiental, con un enfoque muy medioambiental que no toca ahora. Hoy más que nunca lo que toca es abastecer a la ciudadanía de productos y, por supuesto, también lo decimos muchas veces muy claramente, no se puede jugar con las cosas del comer. Y cuando nuestros números son rojos, no podemos hacer política verde en el campo. ¿Qué más quisiéramos que hacer unas políticas verdes y demás? Pero cuando tengamos una cierta rentabilidad en las explotaciones, lo demás es pegarnos un tiro en los pies. Vamos a ir desglosando cada uno de esos puntos en los que se lleva mañana, en los que se basa la protesta del domingo, mañana no, del próximo domingo 20 de marzo. Uno de ellos es la PAC, la Política Agraria Común. Ayer el ministro de Agricultura, Planas, decía que se había llegado a alcanzar una PAC flexible y que era beneficiosa para todos los territorios del ámbito español, tanto del norte a sur, este y oeste. La parte baja del país, es decir, Andalucía, no está tan conforme con esas declaraciones. Discrepamos totalmente con estas declaraciones del señor ministro. Invitamos al ministro a que venga aquí y lo cuente a los agricultores, que ya se lo hemos reiterado en determinadas ocasiones, y bueno, y es que además esta futura PAC afecta a todos. No es que afecte a pequeños, medianos o grandes, es que nos afecta a todos en el entorno de entre un 20 y un 40% de ayudas que vamos a dejar de percibir. Para que la ciudadanía se haga una composición, de cada 100 euros que entra en una explotación agrícola, 70 suelen ser, hablamos de media, 70 suelen ser ventas de tu cosecha, de tu ganadería, de tu leche y demás, 30 suelen ser ayudas comunitarias. Y se pretende reducir en un 40% ese 30%. Por tanto, es inasumible cuando ya los números están muy justos. Hombre, y del ministro también, además de que no vino aquí cuando tuvimos la reunión de las organizaciones agrarias y las cooperativas, no asistió a esa reunión y delegó en el presidente del FEGA,
decirle que a nivel nacional tampoco nos consta que haya habido una sola reunión de organizaciones agrarias y cooperativas para hablar de la PAC. Las ha habido ministerio con consejerías autónomas, que además tampoco ha habido consenso, hay que decirlo, se ha vendido un consenso y no es así. Hay 4 o 5 comunidades autónomas que discrepan de ese acuerdo que se ha enviado a Bruselas. ¿Entre ellas Andalucía? Entre ellas Andalucía, Murcia, Castilla y León tampoco le ha gustado, en fin, hay bastante, y sobre todo, no es que haya bastante de 17, es que hay mucho peso. Es que Castilla y León y Andalucía, pues ya estamos hablando de un 60% de la superficie de España. Entonces, bueno, nos hubiera gustado que hubiera sido por consenso y después que eso nos consulta a las organizaciones agrarias, que ahí tenemos mucho que aportar. Bueno, el Gobierno dice que ha puesto en marcha medidas en el ámbito fiscal, laboral y financiero que viene a paliar un poco, a solventar la situación que está viviendo el sector agrario. ¿Ustedes creen que eso es insuficiente? Totalmente insuficiente, Ana. La medida, por ejemplo, que ha puesto el Gobierno a disposición para el tema de fiscalidad es la reducción de los módulos al 20%, cosa que ya tuvimos el año pasado. Y estamos mucho peor que el año pasado. Entonces, son cuestiones que son totalmente... se va a poner también un fondo de 500 millones de euros a repartir entre toda Europa, por un fondo de gestión de crisis, por la situación que hemos tenido también de sequía y demás. Fondo que sale de los agricultores. Cuando un agricultor recibe las ayudas de Bruselas, no recibe el 100% de la ayuda, recibe normalmente un 97%. Ese 3% es para engrosar esos 500 millones de euros, que si hay una crisis se reparte o se dota para esto, y si no hay una crisis se le devuelve al agricultor. Por tanto, es dinero de los agricultores que ahora nos están vendiendo, que nos van a dar para paliar esta crisis, que es insuficiente y que además después lo dejaremos de percibir. Entonces, que no nos cuente milonga, y aquí lo que hay que poner es dinero encima de la mesa, sentarnos también, por supuesto, y que de alguna forma se escuche a la actividad agraria. Y la provincia de Cádiz, además, aquí tiene mucho que decir. Nosotros siempre lo decimos, esta agricultura es una agricultura muy diversa. No estamos hablando de una agricultura continental, algunas regiones del norte de Europa, que es todo homogéneo. Aquí es que hay muchos sectores y están en mucha vulnerabilidad estos sectores. Vamos a hablar de los precios de la inflación. Ya veníamos registrando una inflación antes del conflicto en Ucrania, ahora se ha disparado con motivo de la invasión de Rusia a este país. En ese sentido, pues se disparan los precios de la energía, los precios del combustible, y encima ahora se aumentan los precios para pues los piensos y cualquier tipo de producto que necesita el campo para tener su actividad. ¿Qué medidas harían falta? ¿Qué medidas solicitan las organizaciones agrarias? Bueno, en primer lugar, con la inflación también, y antes no te lo he comentado, te lo comento, nosotros siempre dijimos que esta es una PAC mal negociada, porque se había negociado a precios de alguna forma sin incluir la inflación. Nosotros decíamos que esta PAC iba a traer un 10% menos de presupuesto por la inflación que había en ese momento en la que proyectábamos. El Ministerio decía que era un 2%, bueno, ahora vamos a tener seguramente un menos 20% o menos 25% si acumulamos la inflación de aquí al 2027. Por tanto, nos está afectando no solamente los precios, nos está afectando incluso las ayudas comunitarias, por eso que no se corrigen con la inflación. Y de alguna forma, en cuanto a los insumos, sí efectivamente nosotros, prácticamente yo creo que fue el primer sector en ver lo que se nos venía encima. Ya en el mes de marzo del año pasado los fertilizantes se pusieron por las nubes. Hablamos de que se han encarecido un 300% lo que es un abonado, por ejemplo, un abono. Y de alguna forma lo dijimos muy claramente, que aquí hacía falta pues crédito, no solamente crédito blando, sino ayudas a los inputs, ayudas a todos esos costes de producción, vía subvenciones, llámese como si quieras. Los americanos lo hacen así. Los americanos ahora mismo lo que hacen es inyectar dinero a los agricultores cuando los precios suben mucho en el mercado. Es la política agraria americana, que es la Farm Bill, y ellos lo que hacen es inyectar dinero a los agricultores cuando las cosas se ponen mal. Eso es lo que pedíamos aquí nosotros. Eso es lo que pedíamos aquí, que de alguna forma, bueno, pues no, está muy bien todo lo que es bajar los módulos que creíamos que teníamos que ir a cero este año, bajar muy bien la fiscalidad, bajar el tipo de IVA, bajar todo esto está bien, pero por ejemplo el ganadero a día de hoy no tiene solución. El pienso lo está pagando a un disparate, no ha tenido pasto, con lo cual tiene que alimentar el ganado vía pienso, y ahora mismo pues hay ganaderos que se plantean dejarlo. El ganadero que se retire, ahí no lo suple otro ganadero. Entonces vemos que ha habido muy poca sensibilidad y no nos parece para nada suficiente la batería que se nos ha anunciado. Bueno, eso solo con motivos de precios. Ahora hablaremos un poco más adelante de, además, esa huelga de transporte, ¿no? Que encima no pueden llevar a algunos sectores su actividad hacia adelante. Vamos a hablar de cómo está afectando el tema de Ucrania
al campo gaditano, que incluso lleva varios días manteniendo reuniones con el sector, porque Ucrania es el granero de Europa. Nosotros consumimos mucho su trigo, su girasol. De hecho, en los supermercados hemos visto cómo el aceite de girasol pues, se ha limitado en cuanto al número de unidades para poder comprar. Se han disparado los precios y solicitan que, bueno, pues que se permita aquí en la provincia de Cádiz ampliar el número de hectáreas para sembrar girasol. Efectivamente, Ucrania hay que decir que es el mayor productor mundial de girasol y España compra mucho girasol de Ucrania. Aproximadamente España produce unas 700.000 toneladas y prácticamente lo mismo o más importa de fuera. Y casi más del 60% de lo que importamos viene de Ucrania. Por tanto, Ucrania es una potencia estratégica. En girasol y en maíz, que el maíz es muy importante. Ucrania en el año 2000 producía 5 millones de toneladas de maíz y está produciendo más de 30. O sea, en 20 años multiplicado por 6 la producción de maíz, que el maíz es muy necesario para formulación de pienso y para muchas cuestiones que la ciudadanía... El ketchup tiene maíz, los cosméticos tienen maíz. El maíz es el cereal más usado en el mundo, más que el trigo. Entonces, vamos a ver qué va a pasar porque Ucrania, ya nos dicen las organizaciones agrarias, hace un par de semanas estuvimos en Bruselas y ya nos dijeron los grupos de trabajo que no se va a sembrar girasol, no se va a sembrar girasol este año en Ucrania y no se va a sembrar maíz, muy probablemente. Estas siembras suelen ser en mayo, junio. No hay combustible, no hay semillas, los agricultores están en el frente, los tractores, a ver cuándo lleguen a la explotación, a ver qué es lo que hay allí. Hay sembrado trigo, pero el trigo va a salir muy mal en Ucrania, porque puesto que no se ha fertilizado, cuando había que echarle el abono, pues no hay nadie en el campo ahora mismo para echar esto. Y entonces, bueno, vamos a tener repercusiones importantes en la provincia de Cádiz. Para evitar todo eso, para evitar no tener un desabastecimiento, como bien decía Sana, ¿qué pedimos? Pues que se nos permita sembrar hasta las macetas este año, para que la ciudadanía sepa, todo agricultor a partir de un número de hectáreas, que suelen ser normalmente a partir de 30 hectáreas, necesita dejar un 5% de su superficie sin sembrar, en barbecho, vacía. ¿Qué pedimos? Que esa superficie entre para sembrar girasol. Ahora parece que hay precios buenos, vamos a ver qué va a pasar con el girasol en el futuro. Hay mucha volatilidad también, tenemos que decirlo. Hoy puede haber precios buenos y a ver qué va a ocurrir, pero sabiendo que Ucrania no va a sembrar, porque ya nos dicen que aunque el conflicto termine mañana, no hay opción ahora mismo de siembra en Ucrania. Entonces, que pedimos eso porque precisamente lo que hay que intentar es que no tengamos ruptura de stock en los almacenes, en los lineales, y por supuesto que no haya tampoco un desabastecimiento, que eso no lo queremos nadie. Y la ganadería necesita mucho de ese aceite de girasol también. Claro, no, este año ahora mismo no hay problema porque ya se ha comprado el estocaje de la campaña anterior. El problema está en la campaña de siembra de a partir de ahora, ¿no?, de este año, para que para el año que viene no haya ese desabastecimiento. Efectivamente, nosotros, hablando con las empresas de semillas, anteayer hicimos una ronda con todas las direcciones generales de las 4 principales empresas de semillas, nos dicen que semillas tenemos para las 700.000 hectáreas, incluso otras 700.000, porque muchas semillas que siembra Ucrania viene de España, se hace en España, la semilla de girasol que ellos siembran allí. Por tanto, tenemos la semilla, tenemos la tierra, lo único que necesitamos es voluntad política. Es cierto que a día de hoy nos dicen que el Ministerio ha peleado esto, y hay que reconocerlo. Ayer se estuvo peleando porque la Comisión Europea hasta ayer decía que girasol no, que en ese barbecho que está ahora sin sembrar, que se sembraran, y eso es el desconocimiento y la queja nuestra que tenemos, que se sembraran garbanzo, un cultivo fijador de nitrógeno, un cultivo proteico, garbanzo, lenteja, habas, beza y guisante. Ninguno de estos 5 cultivos se puede sembrar hoy aquí en la provincia de Cádiz porque ya el ciclo ha pasado. Había que haberlo sembrado en noviembre, en enero, o incluso los garbanzos en febrero. Ya en marzo no podemos sembrar garbanzos. Le dijimos, mire usted, baja al terreno, pregunte usted, porque ahora en Cádiz, en Andalucía y muchas partes de España, o girasol o se queda vacío. Y aquí lo que se trata es de tener pues suministro. ¿Hay buenas perspectivas en ese sentido? En ese sentido, el Ministerio lo que nos ha confirmado es que está peleando por el girasol. Ayer ya se empezó a contemplar, gracias a la voluntad, al apoyo político que hemos tenido y a la reivindicación de las organizaciones agrarias que hemos estado ahí empujando, y nos dicen que hoy parece que puede haber noticias, pero que seguramente la confirmación oficial será el día 23. La semana que viene. La semana que viene, correcto. Entonces, queremos que sí, y hoy más que nunca Europa lo que tiene que hacer es producir. Vamos a cerrar el ciclo de Ucrania, pero antes quería preguntarle, ha estado allí en el terreno hace unos años, concretamente en Odesa, el año pasado también estuvo en la frontera, bueno, un país fronterizo como es Rumanía. Ahora mismo, a nivel europeo, a nivel internacional, ¿cómo están los agricultores allí?
Bueno, los agricultores están en el frente, los agricultores han dejado sus explotaciones agrícolas. Hemos intentado, de hecho, tenemos contacto con algunos de ellos cuando estuve en 2014 en Odesa, con un par de ellos que tenemos contacto todavía y ni siquiera tienen el móvil encendido porque se les localiza por el móvil y en el frente evidentemente no pueden dar pista de dónde está uno, dónde está otro. Muy preocupado, la verdad que está muy preocupado con la situación. Odesa es un puerto estratégico, es el más estratégico, no es Crimea, es Odesa. En Odesa, en estas charlas que hemos tenido también de Asaja Cádiz con las cooperativas, donde hemos explicado la importancia de Girasol, hemos proyectado fotos de Odesa de cuando yo estuve allí también y demás. A Odesa llegan 6 líneas de ferrocarril, todas para grano, para llenar un barco en muy poco tiempo, cosa que aquí todavía estamos peleando por una línea de tren en Algeciras, en el puerto de Algeciras, y allí tienen seis. Entonces, es un puerto estratégico y después también los agricultores rumanos también, hay mucha intranquilidad en Rumanía y en Bulgaria porque la salida de ellos al Mar Negro es por barco y había también quien decía, oye, como bloqueen el Bósforo, ahí no sale ya mercancía alguna. Y entonces sí que vamos a pasarlo mal porque ya ni Ucrania, ni Rumanía, ni Bulgaria y Hungría, que llegó a decir el gobierno de Hungría que ellos cerraban las exportaciones, cuestión que no se puede hacer porque en Europa hay libre circulación de personas y de mercancías, pero ya sabemos con el gobierno húngaro y claro, todo esto está creando muchas tensiones y de alguna forma mucha volatilidad en los mercados, incertidumbre y bueno, nosotros lo que necesitamos ahora mismo es producir para cubrir esas incertidumbres. ¿Y cómo afecta todo al campo, ¿verdad? Al sector agrario, a las materias primas, ¿no? Vamos a seguir hablando de cómo está el sector, ahora también con esta huelga de transportes, el sector pesquero afectado, la única azucarera que hay en activo, que es la de Jerez, está paralizada también, el sector lácteo diciendo que no tienen para producir, otros ganaderos diciendo que no llegan los piensos para alimentar a sus animales. ¿Cómo está? No sé si tienen calculado o qué le trasladan los agricultores y ganaderos con respecto a este conflicto. Muy preocupados, Ana, porque entendemos las reivindicaciones, por supuesto, de los transportistas. A ellos, igual que a nosotros, se le ha encarecido enormemente el coste de los hidrocarburos y el carburante y, evidentemente, las cuentas no les salen a los transportistas. Nosotros no solidarizamos con esta protesta porque a nosotros en nuestros tractores tampoco nos sale la cuenta a día de hoy. Están perdiendo dinero cada vez que hacen 1 kilómetro. Por supuesto que hay que articular todas las medidas posibles. Yo creo que el gobierno también habría que empezar ya a poner un gasoil profesional adaptado a estos tiempos para ellos y para nosotros y para los pescadores, porque somos los que usamos sobre todo este gasoil profesional y de alguna forma pedir ahí más sensibilidad por parte del gobierno, porque sí es verdad que, como tú bien decías, Ana, las explotaciones empiezan a estar afectadas. Hemos visto ya explotaciones como no se le está recogiendo la leche, están teniendo que tirar la leche. Estamos viendo como hay explotaciones que no le llega el suministro de pienso y es que no tienen hierba encima, no tienen pasto para la cabaña ganadera. ¿Qué va a hacer el ganadero? Como sigue así, va a tener que sacrificar el ganado. ¿Y quién va a recoger ese ganado, además? Porque es que eso, vamos a ver cómo se hace. Entonces, la verdad que es muy preocupante a ver qué va a pasar también con la campaña hortícola, porque bueno, si al final nos paralizan un trigo, bueno, pues el trigo puede estar 1 año en almacén, pero hay otras cuestiones que no son baladí y que necesitan una salida inminente. Entonces, ahí esperemos que se arregle el conflicto cuanto antes, que por parte del gobierno se atienda a las reivindicaciones de los transportistas, de los pescadores y de los agricultores. La lluvia. Esta semana sí ha llovido, la semana que viene también. ¿Estamos a tiempo? ¿Está siendo beneficioso para el campo este agua que está cayendo o todavía es insuficiente? Ha sido una bendita lluvia, Ana. Ha sido una lluvia que nos hubiera gustado un mes antes, porque hemos tenido un levante y una sequía durante 2 meses bastante importante. Ha venido tarde, hay que decirlo, ha venido tarde, ha caído muy bien, eso sí, ha caído muy bien. La tierra ha empapado, ahora mismo está empapada ya en agua, está perfecta para los cultivos que se vayan a hacer, pero sí es verdad que hay cultivos, sobre todo los trigos, que están dando la cara, sobre todo en las zonas más de Janda y de costa, toda la parte hacia Tarifa, ahí hay zonas de trigo que están peores, y bueno, pero es verdad que hay todavía margen de recuperación. Potencial final de Cádiz, pues si lo pudiéramos cuantificar en 100, pues a lo mejor vamos a tener un potencial de 80, 85, o sea, se puede perder un 10%, un 15%, a lo mejor del potencial productivo. Si el año acompaña, evidentemente. Tiene que seguir todavía
Ahora seguramente pediremos unos días de oreo y de sol para sembrar el girasol, pero a continuación estaremos pidiendo agua después de Semana Santa y antes de ferias, para no molestar para aquí no fastidiar a nadie, ¿no? Pero si nos caen con lo que ha caído ahora, ya se cría casi todo lo que está pendiente, y sobre todo el ganadero va a seguir necesitando agua también para criar los pastos que no han tenido este año. Bueno, pues vamos a recordar la protesta de este fin de semana, este domingo. Todas las organizaciones agrarias, el sector de la caza, el taurino, los regantes, todos os habéis puesto de acuerdo para reivindicar y bueno, pues visibilizar que sobre todo la ciudadanía es más que nada una forma de eso, de demostrar, ¿no? Esa necesidad que tiene el sector y ese apoyo que necesita por parte de la ciudadanía en general. Efectivamente, nosotros, como decíamos al principio, todo esto viene de muchas cuestiones, de un hartazgo generalizado en el sector, de una criminalización que hemos estado viendo, que se nos trata bastante mal, también hay que decirlo, cuando lo que hacemos es producir, lo que queremos es producir y alimentar a la ciudad, simplemente esto. Y de todo esto, y de estos ataques que hemos tenido también, indiscriminados además, que también lo decimos, pues surge esta protesta del mundo rural. Aquí estamos todos, pero sobre todo que nos acompañe la ciudadanía. Hay un dato que es importante, que tienen que saber los ciudadanos. En el año 1960, el 55% de la renta disponible de una familia se dedicaba a la alimentación, en el 1960. O sea, de cada 100 pesetas que entraba en una semana en una casa, 55 para alimentarse. Y la alimentación entonces era muy escasa en proteína, porque España era muy carente después de toda la guerra civil, los planes de estabilización, no había proteína aquí apenas. De hecho, la ayuda de Argentina, la ayuda de Uruguay, sobre todo el vacuno y demás. A día de hoy estamos usando solamente de la renta disponible familiar solamente entre el 13 y el 15% para alimentarnos. ¿Por qué decimos esto? Porque la ciudadanía tiene que saber que, aparte de tener alimentos con mucha trazabilidad, con mucha sostenibilidad, que tengan tomate durante todo el año, cosa que en los años 60 no lo tenían, bueno, que a día de hoy una familia se puede ir de vacaciones porque estamos produciendo muy barato los agricultores. Podemos comprar un coche, que antes en los años 60 había un pocos coches en este país, muy pocas televisiones, porque es que lo estamos haciendo muy bien y estamos siendo muy sostenibles en cuanto a... Y por eso pedimos, de alguna forma, la solidaridad, el apoyo de todo lo que es la ciudadanía, para que nos entiendan nuestra problemática, porque además también lo decimos, lo que no produzcamos aquí va a venir de fuera. Sin reciprocidad, sin los mismos estándares en cuanto a la producción y sin muchas veces controles, inspecciones y controles, claro, que es lo que pedimos. Que es eso. Bueno, es que el sector agrario o agroalimentario tenemos para abordar varios programas con respecto a señalar todas las cuestiones que les afectan y que nos afecta directamente al bolsillo de los consumidores. Estamos viendo ahí el cartel de esa manifestación este domingo, día 20, a partir de las 11 de la mañana, saliendo desde Atocha, a las puertas del Ministerio de Agricultura, para terminar en la Fuente de San Juan de la Cruz, a la altura del Ministerio de Transición Ecológica. Creo que de aquí de la provincia de Cádiz, al menos por parte de Asaja, más de 5 autobuses, los que añadan ya de manera particular otros sectores afectados y otras organizaciones agrarias, con lo cual va a haber gran representación del campo gaditano en Madrid. Seguro que llegamos a las 4 o 5 mil personas, seguro, porque van muchos coches también. Animar a la ciudadanía que quiera venir también, a solidarizarnos con nosotros, que encantado que nos acompañen, y sobre todo a reivindicar este mundo rural que es tan necesario, porque todavía somos muy necesarios. Somos también los que protegemos los incendios. Sois principalmente necesarios. Si no nos alimentamos, no tenemos nada que hacer. Así que, bueno, y además que durante la pandemia se ha visto, ¿no?, que se ha puesto en valor el trabajo del campo, el trabajo de los agricultores y ganaderos, y ahora pues más que nunca necesitáis el apoyo de la ciudadanía. Pedro, que vaya todo bien el domingo. Muchísimas gracias, Ana, siempre por estar en tu programa y agradecido. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir a publicidad con las imágenes de la inauguración ayer de la primera feria gastronómica en la provincia de productos de la provincia de Cádiz, que se está celebrando en nuestra ciudad, en las instalaciones de IFECA, hasta el próximo domingo, dentro de lo que es la feria Cádiz Bien Me Sabe. Estuvo la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, y estuvo también nuestro compañero Alberto Márquez, quien tuvo la oportunidad de hablar con algunos de los productores, más de un centenar de productores de la provincia de Cádiz, que se están dando cita hasta este domingo en IFECA. La verdad que yo estoy muy emocionada hoy y lo entenderán aquellos que hemos estado trabajando como hormiguitas para que esto sea una realidad. Lo comentaba en Petit Comité con el alcalde de Sanlúcar, que fue en el 2020 donde tuvimos la oportunidad de presentar esta feria. Lo hacíamos además
muy entusiasmados, estábamos convencidos de que esto iba a ser un éxito, que era muy importante que además generáramos sinergia entre todos los municipios de la provincia, de que las entidades privadas a distintos niveles, pero se pusieran también casi mirándose a los ojos en un mismo escenario. Y para mí es una satisfacción estar hoy aquí por varios motivos. Primero, porque esto significa que la pandemia ya como que es un escenario donde convivimos con ella, pero afortunadamente nos permite hacer este encuentro, y porque además lo hacemos de gala, porque si en Sanlúcar estábamos haciéndolo como respaldo para la capitalidad gastronómica, hoy lo hacemos ya diciendo que la provincia de Cádiz tiene un municipio como el de Sanlúcar de Barrameda, que es capital gastronómica de España, ¿no? Nada más y nada menos. Muy agradecida a todos, yo creo que especialmente a ti, Juan, a Miguel, a lo que supone Global Media, la oportunidad de aunar todos los recursos que tiene la provincia de Cádiz. Sabéis que siempre os reñía cuando os decía que sí, que sabemos lo que tenemos en nuestra tierra. A Pepe le riño mucho más cuando le digo no lo cuentes todo, que esto va a ser además muy peligroso, que todos y cada uno de los ciudadanos sepan las bondades que tiene la provincia de Cádiz, pero lo hacemos con un objetivo principal: ligar el sector gastronómico, por tanto un sector primario tan importante en la provincia de Cádiz, con otro sector fundamental, como es el sector turístico. Solo puede ser una combinación perfecta que, por tanto, nos posiciona para lo más importante, y es para que la provincia de Cádiz gane dinamismo económico, genere empleo y que esto sea útil. Sabéis que una de mis máximas obsesiones siempre es la utilidad de aquellos que estamos en las instituciones públicas, y por eso creo que este es un magnífico escaparate que tiene que crecer a más, que tiene que generar confianza para que también los ayuntamientos, veo yo a muchos alcaldes y alcaldesas que también estáis aquí. Eso es fruto del compromiso en primera persona para poder apoyar a su gente, a las entidades privadas, a las empresas, algunas que son muy conocidas, pero que necesitan ganar músculo para que la provincia de Cádiz gane a más. Entonces, creo que vamos a tener unos magníficos días para aprovechar la parte formativa, la parte de discusión, la parte de cómo debemos darnos a conocer de mejor manera, pero también del disfrute de una provincia que está llena de oportunidades. Hay mucha representación de la hostelería, de los servicios, del mundo de la alimentación, y una muestra de Jerez es la que trae la Reverde, esta cooperativa representada hoy por Teresa Rodríguez Quintanilla. Teresa, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días. ¿Qué viene a representar la Reverde? ¿Qué tipo de empresa es la Reverde? Bueno, realmente no es una empresa, es una cooperativa. Somos ahora mismo 80 socios y llevamos ya funcionando 10 años, y es una cooperativa de producción ecológica, de productos ecológicos, porque éramos un grupo de personas muy motivados por la salud y por el medio ambiente. Casi todos venimos de otras asociaciones de ecologistas en acción, y bueno, para nosotros la salud, y la salud no solamente de nuestra persona, de nuestro cuerpo, sino la salud del medio ambiente y de la naturaleza. Entonces es un proyecto de producción ecológica y de consumidores. Somos todos consumidores y hay un equipo de personas que trabajan para la Reverde, que son trabajadores contratados por la cooperativa, y luego gente voluntaria que venimos a hacer pues este tipo de actividades, de representarnos en las ferias, en los mercadillos que montamos en Los Toruños también, una vez al mes, el mercadillo de Cádiz, también estamos en el mercadillo, bueno, de producción ecológica, de verduras fundamentalmente, y de algún otros productos que también se generan en la propia producción ecológica, como tenemos el embotado de tomates naturales, de pisto y de cremas de berenjena, que este año ha habido mucho, y nos lo hace una empresa también que está aquí en el stand está aquí en Cádiz, que se llama Contigo, que hacen también muchas mermeladas y embotados de productos naturales. Teresa, después de 10 años, ¿cómo califican la experiencia de la Reverde? Bueno, nosotros estamos luchando porque continúe la cooperativa. Es difícil tirar para adelante, porque es verdad que exige trabajo y mucho esfuerzo de mucha gente que colaboramos de forma altruista. Si no, esto no se mantendría, la verdad. La
¿La población es consciente, a tu juicio, de la importancia que tiene la alimentación ecológica o todavía estamos lejos de esa conciencia? Hombre, cada vez hay más gente concienciada en ese tema, pero en una población como la de Jerez, que somos casi 200.000 habitantes, ¿no? entre pedanías y zona urbana, pues la verdad es que no, pensamos que no. Porque los productos siempre nos achacan que son más caros, que el producto ecológico es más caro, pero no sé realmente si eso es verdad. Yo no estoy comparando los precios con los productos no ecológicos, pero no creo, a no ser que venga cuando vienen un mogollón de patatas y entonces al mercado salen las patatas tiras de precio, que da hasta pena, que da hasta vergüenza. De hecho, así están los agricultores. Los agricultores intensivos también están hartos porque están tirando el precio de los productos y eso no es justo para el agricultor, la verdad. Muchas gracias por atendernos y por compartir con los espectadores de Onda Jerez y de Jerez al Día lo que es un ejemplo de una cooperativa dedicada a la alimentación ecológica. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti.